Buenas tardes, hermanos, espero se encuentren bien. Quiero pedirles que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Allí estará basado el estudio del día de hoy y esos son los versículos que estaremos considerando. Cuando hablamos de Apocalipsis, muchas personas tienden a sentir miedo y no les gusta leer mucho este libro. Pero allí mismo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice que bienaventurado es aquel que oye, es aquel que lee y que pone por obra las palabras de esta profecía. Entonces, tiene una bendición. Somos felices cuando leemos este libro. También, algunas personas dicen que es un libro muy difícil de comprender. Pero la realidad es que si nosotros leemos detenidamente y aplicamos las reglas de interpretación, primeramente con la ayuda del Espíritu Santo, podemos comprenderlo. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy en estos primeros 7 versículos. Vamos a estar hablando acerca del mensaje que Jesús da a la iglesia de Éfeso. Ok, vamos a leer los primeros 7 versículos y luego estaremos desglosándolos uno a uno. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como les decía anteriormente, Apocalipsis es un libro que por ser profético muchas personas lo ven con temor. Pero si nosotros vamos detallando texto a texto, nos daremos cuenta que allí mismo se encuentran las respuestas a los misterios que están en la Biblia. A menos que nosotros queramos ver algo que no está en la Biblia, porque hay personas que tergiversan lo que ahí está escrito con la intención de querer ver algo más impresionante o que llame más la atención. Es algo que pasa comúnmente con el libro de Apocalipsis. Pero leamos lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero, ¿quién es el ángel? ¿A quién se está refiriendo cuando dice que escribe al ángel de la iglesia? Una vez escuché a un predicador decir que cada iglesia tenía un ángel designado por Dios que cuidaba esa iglesia y que esa era la interpretación de este texto. Pero eso no tiene sustento bíblico por ningún lado. Ahora, ¿quién es el ángel de la iglesia? El pastor. ¿Por qué es el pastor? Porque el significado de ángel en hebreo es la palabra agelo, que significa mensajero. Entonces la carta es dada al pastor para que la transmita al destinatario final, que es la iglesia. Cuando ahí hace referencia de que el ángel es el que recibe la carta, ese ángel es el que transmite el mensaje. El destinatario final de esta carta era la iglesia de Éfeso y el pastor era el encargado de recibirla. Tenemos que también aclarar esto, que este mensaje fue directamente a la iglesia de Éfeso. Nosotros lo podemos hoy aplicar a nuestra vida y en nosotros como iglesia, pero literalmente fue escrito para esta iglesia. Y aparte de que nombra de que fue dirigida al ángel, dice que habla de unos candelabros, ¿cierto? Habla de los candelabros y de las estrellas. ¿Cuáles son esas 7 estrellas? ¿Dónde está ese misterio? ¿Dónde podemos descifrarlo? ¿Será que nos tenemos que poner a indagar y a buscar cosas que la Biblia no dice? No. Apocalipsis 1:20. Ahí está la respuesta. Dice de la siguiente manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí dice que él tiene en su diestra las 7 estrellas y que los candeleros de oro, en medio de los candeleros de oro, él se pasea. ¿Qué podemos ver acá? Que los pastores tienen un privilegio. Ejercer el ministerio pastoral tiene un privilegio. Y es que Dios te tiene en su mano. Dios es quien te protege y quien te ayuda
a que tú puedas dirigir la iglesia. Y la iglesia tiene un gran privilegio y es que Dios se pasea en medio de su pueblo. Ahora, el versículo 2 comienza diciéndole el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenemos que tener en cuenta algo, y es el contexto histórico y cultural de esta ciudad. Éfeso era una iglesia, pero también era una ciudad que estaba en Asia Menor. Esta ciudad era una potencia económica, política y religiosa. Era de las principales, o mejor dicho, la principal de la época. En esta ciudad se encontraba el templo que fue dedicado a la diosa Diana, también conocida, que era la diosa de la fertilidad, la diosa de la abundancia, también conocida como la diosa, se me fue la onda, ella es Diana, y bueno, si me recuerdo ahorita les digo. Pero él les reconoce algo, él les dice: yo conozco tus obras. Y hay un privilegio que nosotros tenemos cuando Dios nos dice que Él conoce nuestras obras. Porque el hecho de que Él conozca nuestras obras es que nosotros podemos estar tranquilos de que Dios nos va a recompensar según lo que nosotros hagamos. No tenemos que estar buscando la aprobación del mundo, la aprobación de nuestros hermanos, siquiera la aprobación del pastor, la aprobación de nadie. Dios conoce tus obras, hermanos. Lo que tú has hecho, sea en público, sea en lo privado, Dios lo conoce y Dios te va a halagar por eso, de la misma manera en que hizo con esta iglesia. Él le dice a la iglesia en Éfeso que él había visto su arduo trabajo, su paciencia, que ellos no soportaban a los malos, que probaban a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Es decir, esta era una iglesia activa, era una iglesia que cuidaba de la doctrina, era una iglesia que estaba pendiente de que no se metieran, de que no se introdujeran dentro de la congregación cosas que no estaban bien. ¿Y por qué razón ellos eran tan cuidadosos? Recuerden que en este lugar estaba el templo a la diosa Diana, conocida también como Artemisa. Yo les dije que me iba a acordar en el camino. Bueno, entonces esta diosa, esto era un comercio muy grande que había en este lugar. En el libro de los Hechos, nosotros podemos encontrar capítulo 19, en Hechos 19, déjenme buscar el texto por acá. Hechos 19, 24 habla la historia de un hombre llamado Demetrio que hacía templecillos de plata. Este hombre obtenía riquezas a través de hacer figuras, barajas de la diosa Diana. ¿Y qué hacían con estas figuras? Se las vendían a las personas, ellos las ponían en su casa y esto, según ellos, les iba a traer abundancia, les iba a traer prosperidad, fertilidad, todo lo que pudieran pensar. Entonces era una idolatría que ocurría en ese lugar. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita, en los siguientes textos, que había un grupo que promovía que aún los cristianos tuvieran estas cosas en sus casas. Aparte de que tenían que rendirle culto a Diana, también tenían que hacerlo al emperador romano, que era considerado una divinidad. De hecho, les prendían incienso al emperador y era algo que obligaban al pueblo y a todo el mundo a hacerlo. Muchos cristianos en esta época y en esta ciudad perdían sus empleos, no tenían oportunidad a cosas como por ejemplo la salud. ¿Por qué razón? Porque ellos no se arrodillaban ante el emperador romano y tampoco lo hacían ante Diana. Y la iglesia tenía que cuidarse porque la influencia que tenía Diana en ese lugar era muy fuerte. Ahora, también a pesar de todo lo que estaba sucediendo en este lugar, hubo un avivamiento que fue comenzado cuando el apóstol Pablo llega a este lugar. Podemos leer en el capítulo 19, versículos 18 y 19 de Hechos. Dice: pero después del arresto de Pablo vino el avivamiento, y este avivamiento se vio amenazado no solo por la idolatría, sino también por los falsos profetas. Pueden leer esos textos de Hechos y se van a dar cuenta que pasó algo impresionante. La gente dice que traían sus libros de magia, todas las cosas paganas que ellos estaban practicando y los quemaban delante del pueblo, delante de todo el mundo. Y esto que ellos estaban quemando tenía un costo muy grande. Pero como Dios estaba obrando, el Espíritu Santo se estaba moviendo con poder, la gente estaba siendo transformada. Y lo más tremendo es que a Pablo, en Hechos 19:31, lo empiezan a persuadir las autoridades de que él no fuera al templo. Pero Pablo era radical y él se metía en los templos de los falsos dioses a exhortar. Y Éfeso fue uno de los lugares donde Pablo tuvo más tiempo y se dedicó a la exhortación. Pero ahora vemos que esta iglesia tenía algo positivo. El Señor les resalta que conozco tus obras, eres paciente, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, has probado a los que se dicen ser apóstoles.
Pero vamos a continuar con la lectura. Allí mismo, discúlpenme que se me perdió el texto. Ya lo tengo. Ok, Apocalipsis 2, versículo 3. El 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la amonestación que le hace el Señor a esta iglesia. Como cualquier iglesia, el Señor les resalta las cosas positivas, pero también les exhorta en lo que veía que no estaba bien. Claro, hay dos iglesias en Apocalipsis que veremos después que el Señor no les hace ningún reclamo, pero a Éfeso les reclama que habían dejado su primer amor. Y para cualquiera puede parecer un poco contradictorio, porque les está exaltando de que ellos trabajaban fuertemente en la obra de Dios, de que ellos probaban a los apóstoles, de que, ellos tenían algo muy bien estructurado en la iglesia. A lo mejor el culto no estaba saliendo mal, pero el Señor les reclama que ellos habían dejado su primer amor. ¿Y qué tal vez fue lo que ocurrió para que ellos dejaran su primer amor? Pues a mí me viene a la mente que posiblemente ya no hacían las cosas con el mismo amor que lo hacían desde el principio. Si ustedes se ponen a pensar cuando eran nuevos creyentes, cuando nosotros somos nuevos creyentes, por ejemplo, nuestra forma de orar es una forma de orar muy directa del corazón, porque las palabras cuesta que no encontramos qué decirle a Dios porque somos muy nuevos, muy inocentes, y tal vez nuestra oración es algo como: Señor, te doy gracias por este día, te amo, quiero conocerte, quiero servirte, algo muy real. Pero a veces cuando vamos creciendo en el conocimiento de la palabra nos queremos volver muy intelectuales y muy filosóficos y comenzamos: Señor, tú que eres el creador de los cielos y la tierra. Y eso no está mal, que ores así. Podemos hacerlo y no hay ningún problema, pero el problema es que nos convertimos más en palabras y poco corazón. Y viene siendo como cuando perdemos ese primer amor. Recuerden algo, perder el primer amor no es que yo deje de hacer, no hago nada en la iglesia, me aparté de la iglesia, no. Habían personas como estos que estaban trabajando arduamente por la obra de Dios, probaban a los apóstoles y hacían todo eso constantemente, porque recuerden que les dice: trabajas arduamente por amor de mi nombre. Sin embargo, Él viene y les dice: pero has perdido tu primer amor. Yo me imagino que posiblemente en la iglesia de Éfeso estaba pasando algo como comúnmente nos pasa también a nosotros hoy en día. Nos acostumbramos a orar por el almuerzo y ya llega un momento en que esa oración por el almuerzo se convierte como en algo rutinario. Ya es algo que simplemente son repeticiones. Por ejemplo, Señor, te doy gracias por estos alimentos que me das el día de hoy, bendícelos, en nombre de Jesús, amén, y ya, a comer. Pero perdemos eso de sentir realmente en nuestro corazón el agradecimiento y de decir: Señor, te doy gracias porque un día más estoy comiendo, hacerlo de corazón. Y esto era lo que le estaba pasando a esta iglesia. Seguían trabajando, seguían luchando por la obra de Dios, pero sin amor. Y qué peligro hay en que nosotros hagamos las cosas por compromiso, porque tengo un compromiso con la iglesia, con el pastor o con X persona, pero no lo hago por amor. Debemos hacer las cosas por amor a Cristo, hermanos. Entonces, luego de que les dice que tiene contra ellos que han dejado su primer amor, les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¡Wow! Qué exhortación tan fuerte la que le da el Señor a esta iglesia. Les dice que si ellos no corregían esa situación de que habían dejado el amor, el Señor iba a quitar la iglesia. Literalmente eso es lo que les está diciendo, porque cuando hablamos en el versículo 1 de los candeleros, estaba refiriéndose a que era la iglesia. Recuerden que lo corroboramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 20. Entonces, Él les está diciendo que pronto iba a venir, si ellos no se arrepentían, y quitará el candelero de su lugar. Es decir, estaba diciendo que iba a quitar la iglesia de Éfeso. Esto es lo que está diciendo allí el Señor, exhortándoles a ellos de que regresaran al primer amor. Y creo que el Señor es radical en esto que le está diciendo, porque sin amor nada somos. Pablo lo habló en una ocasión a los corintios y les dijo: yo puedo hacer de todo. Puedo tener dones, puedo tener todos los dones, puedo dar todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor nada soy. Y por eso él recalca allí en Corintios de que la esperanza y la fe son importantes, pero yo les muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. ¿Y por qué nosotros debemos cuidarnos? Porque también dice que en los postreros días muchos se les enfriará el amor. Y no seamos nosotros de esos que están dejando que el amor por Dios, el amor por hacer la obra de Dios, se enfríe. Después les reconoce otra cosa importante. Le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
¿Quiénes eran los Nicolaitas? En lo poco que pude investigar, se dice que era un grupo que era muy liberal. Algunos dicen que salía este grupo de aquel diácono que también se narra en el libro de los Hechos, que se llamaba Nicolás, y que este hombre se desvió, pero eso es simplemente una teoría que no tiene sustento. Puede ser que sí, no lo descarto, pero más lo que resalta es que era un grupo muy liberal. ¿Y qué hacía este grupo? Recuerden lo que les dije, que en esa ciudad esta diosa Diana tenía mucho poder, mucho territorio ganado. Cuando el evangelio llega, empieza a hacerle como la lucha a esta situación. Pero había un grupo de creyentes dentro de la iglesia de Éfeso que le estaban diciendo a las personas: pero tranquilo, no hay problema. O sea, tú puedes pegar tu barajita de Diana, prenderle el incienso al emperador romano, no pasa nada. O sea, Dios conoce tu corazón y Él sabe que lo estás haciendo para conservar tu trabajo o para conservar tus estudios o para cualquier cosa. Y eso también pasa hoy. Hoy en día, con la agenda progresista que ha querido venir a implantar muchas cosas malas y dañinas como la aceptación del aborto, el matrimonio igualitario, y miles de cosas que han querido hacer normal, como la fornicación, la mentira, y nos dicen a nosotros como cristianos: pero tranquilo, o sea, tú eres cristiano, tú eres amoroso, tú tienes que aceptar eso. No, no caigamos en este pecado que estaban cayendo los nicolaitas, que querían infiltrar dentro de la iglesia el liberalismo y hacer creer que Dios aceptaba y que Dios entendía. No, Dios no acepta el pecado. Dios no se consiente ni hace alianzas con el pecado. Dios es un Dios 3 veces santo y no quiere nada de esto. Y por eso le resalta a esta iglesia: gracias, porque ustedes, al igual que yo, aborrecen a los nicolaitas. Imagínense que usted diga hoy: yo aborrezco las obras del grupo de los LGTB y Q y más. Si usted dijera eso, que dicen: ay, es un homofóbico, y empiezan a tildarlo de miles de cosas, pero aquí está claro de que esta iglesia aborrecía las obras de los nicolaitas y el Señor les aplaude eso. Éfeso era una iglesia admirable, admirable en la forma en que ellos trabajaban por la obra de Dios, en la forma en que ellos cuidaban la doctrina, eran muy cuidadosos y esto se les admira y se les resalta. Su único problema fue haber dejado su primer amor. Hermano, cuidémonos, vamos a cuidarnos de que ese primer amor no se apague en nuestro corazón. Y si tú sientes que se apagó, permite que se avive nuevamente con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Últimos versículos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me encanta cómo cambia al final esta carta y dice que oigamos lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Ya no se está refiriendo únicamente a Éfeso, sino que se sabía que aunque esta carta iba a llegar a Éfeso y era un problema que estaba allí, iba a ser esparcida por todas las iglesias de Asia Menor y tal vez del mundo, y por eso hoy en día nosotros la tenemos. Para poder examinarnos a la luz de lo que esa carta dice y ver si nosotros estamos haciendo lo correcto y dejando de hacer lo que no está correcto. Qué hermosa promesa la que les da al final, y les dice que ellos iban a comer del árbol de la vida, que el vencedor iba a comer del árbol de la vida con el Señor y se iba a tener ese gran privilegio. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra, oiga, la repitió Jesús muchas ocasiones en los evangelios. Les decían: oigan, oigan. Y esta palabra también tiene un significado más claro, que es obedecer. Es decir, allí, cuando le está diciendo oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, también le está diciendo: obedezcan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy yo les hago un llamado a mis hermanos de la primera iglesia bautista. Nosotros como iglesia, tomemos los buenos ejemplos que había en Éfeso. Tomemos este ejemplo de que trabajaban arduamente. Tomemos este ejemplo de que ellos cuidaban la doctrina. Tomemos este ejemplo de que ellos mantenían la pureza dentro de la iglesia. Pero cuidémonos de no caer en lo mismo que cayeron muchos allí, de perder el primer amor. Y si tú sientes que has perdido tu primer amor, yo hoy te llamo a que tú nuevamente recuperes ese primer amor. Que comiences a tener esa relación con Dios nuevamente, no por cumplir, no así como que te carga o que te cansa hablar con Dios, sino que leer la Biblia, que orar para ti sea un deleite. Que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, y conversar con Él así como hablas con tu familiar más cercano, papá, mamá, hermano, esposo, y que podamos seguir siendo una iglesia de ejemplo
para Barquisimeto y para todo el mundo hasta donde Dios nos permita llegar. Feliz tarde, mis queridos hermanos, y que Dios me los bendiga.